Dios nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de distinguir quién era Jesús, pero la gente se lo impedía porque era bajo de estatura. Corrió más adelante y se subió a una higuera para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres, y si de alguno me he aprovechado, le restituiré 4 veces más. Jesús le contestó: hoy ha sido la salvación de esta casa. También este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre no ha venido a buscar y a salvar, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este martes de la 33ª semana del tiempo ordinario, es decir, estamos ya en la penúltima semana del año litúrgico que concluirá el próximo 26 de noviembre, es decir, dentro de 11 días, si no me equivoco. Y entonces nosotros tenemos que tener varias enseñanzas y varias alertas cuando se acaba el año litúrgico, porque es un año en que cada uno de nosotros tiene que girar en torno a Jesucristo. A diferencia del año calendario, que son sucesión de días, semanas, meses y años, en el año litúrgico giramos en torno a Jesucristo, y Jesucristo una y otra vez pasa por nuestra vida para salvarnos. Pero la mayoría de las personas y la mayor parte de las veces no nos damos cuenta. Y el Señor quiere curarnos de esa ceguera, de esa sordera que nos impide darnos cuenta que el Señor pasa por nuestra vida personal, familiar, de los pueblos, muchas veces, y quiere que nos demos cuenta que cuando Él pasa, Él viene para darnos vida y vida en abundancia. Y entonces hemos estado ya desde hace algunos días contemplando pasajes del capítulo 18 de San Lucas, y hoy empezamos el capítulo 19, que empieza con el ingreso de Jesús a Jericó. El antecedente es la curación de ese ciego sentado al borde del camino, que pide limosna y que escucha un rumor, algo que no es lo común, y pregunta:
¿qué está pasando? Le dicen, es Jesús Nazareno que pasa. Y entonces él empieza a clamar a Jesús y Jesús cura a ese ciego. Ahora vemos a un ciego distinto. Es un ciego no porque no tenga agudeza visual, sino porque tiene muy baja estatura. Y efectivamente nosotros, igual que ese ciego de ayer o Zaqueo hoy día, tenemos que darnos cuenta que nosotros los bautizados hemos perdido conforme nos adentramos en la vida en medio de este mundo y sus complicaciones, la agudeza visual para darnos cuenta de la presencia del Señor entre nosotros. Porque ese ciego de ayer era un ciego que no era ciego de nacimiento, sino que era un ciego que quería volver a ver. ¿Y a quién hay que ver? A Jesucristo. Zaqueo es distinto. Zaqueo tiene muy baja estatura, es muy pequeño, pero en realidad todas las criaturas humanas, sin excepción, somos muy pequeños ante Dios. Y para verlo tenemos que levantarnos por encima de las cosas del día a día. Y eso hace que este hombre pequeño, que además es un pecador público, como veíamos hace 3 domingos, este Zaqueo se sube a esa higuera y ve a Jesús pasar, y Jesús lo ve a él. ¿Qué significa esa higuera? ¿Qué significa ese personaje? Podríamos decir muchas cosas, pero algo que aplica a todas las criaturas humanas es que lo profundo de ser humano es ver a Dios. Pero somos muy pequeños y por eso tenemos que elevarnos. Y nos elevamos no subiendo a los árboles, sino los elevamos en la oración. Y a veces hacemos la oración más insistente cuando experimentamos lo que se experimenta en el árbol de la cruz, en la tribulación. Y entonces ahí vamos a reconocer que el Señor está pasando por nuestra vida y que Él quiere decirnos lo mismo que a Zaqueo. Hoy quiero ir a tu casa. Él quiere venir a nosotros. Para eso venimos a la misa, para abrirle la puerta al Señor para que ingrese a nuestro ser personal. Y Él cuando viene, viene para curar, para sanar y para dar vida. Y para que nos demos cuenta cuáles son las cosas que impiden reconocer su presencia. En este pasaje del libro del Apocalipsis, en la carta a las iglesias, ayer empezamos viendo a la iglesia de Éfeso, el reclamo es: has olvidado el amor primero. A la iglesia de Sardes le dice: tú crees que estás vivo, pero estás muerto. ¿Y qué significa eso, que alguien crea que está vivo y que está muerto? Diríamos, es una persona que vive sin fe, que no vive en la presencia del Señor, que ha puesto su confianza en las criaturas, en las cosas pasajeras, en su propio esfuerzo, y no ha puesto su confianza, no desea ver al Señor porque cree que sabe todo lo que tiene que hacer. Y entonces así, los que hemos recibido en el bautismo la vida nueva de hijos de Dios, por el pecado, conservando la vida natural, perdemos la vida de gracia que recibimos en el bautismo y somos como cadáveres que andan. Y entonces eso produce ceguera cuando uno vive en el pecado, cuando uno vive apegado a las cosas pasajeras y ni siquiera es como Zaqueo, ni siquiera como ese ciego al borde del camino, ni siquiera grita: ten compasión de mí. Pero hay otra causa de ceguera y se nos presenta
en esta carta a esta otra iglesia de la Odisea. Esta iglesia o esta persona o esta familia o este país o esta humanidad en algún momento cree que es rico, cree que tiene las cosas que necesita y cree que está con Dios. Pero el Señor le dice que está tibio, que no es ni frío ni caliente, y el Señor lo devuelve. Y entonces le aconseja que tiene que ser purificado en el fuego de amor, en ese horno ardiente del que hablaba Malaquías el domingo. Es decir, ya no ama, solo se ama a sí mismo, solo está pensando en sí mismo y a lo más en su grupito. No le interesan los demás y cree que ya tiene todo lo que necesita. Y el Señor le dice, no es así. Necesitas colirio, le dice. Necesitas purificar esa mirada. Y a nosotros nos ocurre eso con frecuencia. La iglesia, los padres de la iglesia, los doctores de la iglesia, a esa enfermedad espiritual de la tibieza de la que habla este pasaje del capítulo 3 del Apocalipsis, le llama también la asedia. Y la asedia es la pereza para las cosas de Dios, es la dificultad, casi la parálisis para hacer la obra de Dios. Y la obra de Dios es amar como el Señor nos ama, perdonar como el Señor nos perdona. Y entonces cuando yo vivo lleno de resentimientos, cuando yo vivo culpando a los demás, cuando yo me empiezo a victimizar o cuando yo me siento autosuficiente y creo que ya lo tengo todo, incluso a Dios, pero no amo, no perdono y me desentiendo de los demás, yo caigo en la tibieza. Y cuando caigo en la tibieza, ya no agrado a Dios. De alguna forma, todas estas cegueras son pecados de soberbia, distintas caretas de la soberbia. La soberbia siempre va a dañar la fe, siempre nos va a adulterar la fe, la va a falsificar, nos va a dar falsas seguridades, incluso creyendo que estamos cerca de Dios. Y eso nos puede ocurrir, de repente nos está ocurriendo a muchos de nosotros o de repente a todos nosotros. Porque en realidad uno mismo no se da cuenta. Y ese es lo difícil. Diríamos, es un ciego que no sabe que es ciego. Parecido al otro que es un muerto que no se da cuenta que está muerto. Pero hay momentos en que llega la verdad de Jesucristo a nuestra vida. Y el momento supremo de la verdad es cuando nos pondremos en presencia del Señor. Y eso va a ser cara a cara cuando acabe la vida presente. Y en ese momento el amor de Dios se manifestará con tan luz y con tanto calor que si es que no estamos preparados, saldremos espantados de su presencia. Pero si no, seremos purificados para poder llegar plenamente a la bienaventuranza eterna. El libro del Apocalipsis no es un libro de terror, no es un terrorismo espiritual para asustar a la gente. Es al contrario para manifestar la victoria del amor de Dios, pero también para que nos demos cuenta que la enfermedad del ser humano es no saber amar, que la enfermedad del ser humano es nuestro egoísmo, nuestra codicia, nuestra apuesta por lo pasajero, por nosotros mismos y por las cosas creadas, sino por el Creador de todas las cosas. Por eso necesitamos conversión. Y a fin de año nos hace mucha falta cada quien examinarnos y saber que no sabemos si será el último año,
No sabemos si el Señor nos dará una oportunidad más para volver a pasar por nuestra vida, pero hoy es el tiempo de la salvación, como le dice Jesús a Zaqueo. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Esa casa somos nosotros, hermanos. Dispongamos para acoger al Señor nuestro corazón, que esté contrito, arrepentido, pero con el deseo de empezar de nuevo, pero no solos, no con nuestras propias fuerzas, sino que el Señor nos haga de nuevo, nos conceda la gracia de renacer a la vida como hijos de Dios, y así retomemos y renovemos las fuerzas para poder dar testimonio de ese amor ante todas las personas que el Señor ha puesto en nuestro camino. Estamos poniendo varias intenciones en esta Santa Misa, pero estamos pidiendo de manera especial por nuestro hermano Cleto. Claro, ustedes dirán, ¿quién es Cleto? No saben que tenemos un hermano que se llama Cleto. ¿Quiénes son los familiares de Cleto? A ver, levanten la mano. Todos somos familiares de Cleto, porque somos hijos de Dios, somos hermanos. Y claro, a veces uno cree que la familia es solamente la familia biológica. Uno cree que la familia es solamente la familia con la que vinimos a la vida natural. Pero esa familia con la que vinimos a la vida natural es la puerta para que ingresemos a la vida sobrenatural, a una familia más grande, la familia de hijos de Dios. Y por eso es que nosotros oramos unos por otros. Y menciono a Cleto porque él lo conocí desde muy pequeño, desde niño. Y entonces, claro, conozco a Cleto, conocí a su esposa, conozco a sus hijos, desde pequeños. Y entonces los veo acá presentes y claro, cuántos recuerdos. Pero lo que les digo, hermanos, es levantemos el corazón. Subámonos a esa higuera que es Cristo en la cruz, para que Él, con esa sangre preciosa y con ese amor ardiente que brota de ese fuego de su corazón atravesado por la lanza del soldado, en sus sacramentos, en esos signos que tenemos que aprender a ver y a reconocer, nos cure, nos sane y empecemos de nuevo, sea cual sea la situación, para que podamos vivir en la libertad de los hijos de Dios y un día participar del banquete celestial. Que nuestra Madre Santísima, San Alberto Magno, San Martín de Porres, San José y la multitud de santos en el cielo nos ayuden, para que un día podamos nosotros también participar de la bienaventuranza eterna. Que así sea.